Buenas tardes. El videotutorial que vamos a trabajar hoy tiene que ver con las sentencias SQL en el producto WinSQL. Para ello, requerimos del modelo de tablas y relaciones diseñado al final de la actividad 1. Tengan en cuenta que si presentan errores, deben corregirlos para poder continuar. Si necesitan colaboración en el foro, con mucho gusto les ayudo a resolverlos. En la parte inferior leen ustedes o encuentran unas reglas de trabajo con respecto a las tablas y sus campos. Eh, por efectos de tiempo en el video tutorial no las voy a explicar en este momento. Por favor, léanlas y compárenlas con el ejercicio que está la parte superior. ¿Para qué? Para que lo tengan muy en cuenta. El otro elemento son las relaciones. Las relaciones tienen que ser de uno a muchos. Si por algún motivo les empiezan a aparecer relaciones diferentes a uno a muchos, tienen problemas. Entonces hay que corregirlos. Bueno, empecemos. En Access, aquí he abierto la base de datos de Access y no tenemos absolutamente nada. Entonces la base de datos está abierta. La vamos a abrir. La base de datos está abierta, pero no tiene tablas, no tiene absolutamente nada. Entonces, ténganlo en cuenta porque no vamos a trabajar en Access. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar nuestro producto. El producto es WinSQL. Vamos a trabajar con el data source que creamos en el video tutorial anterior. Y para efectos, entonces lo cargamos, miramos. Entonces, no tenemos tenemos unos temporales, pero no tenemos más elementos. Si ustedes quieren actualizar, simplemente dan F5 y él los está mostrando. Ok. En la ventana Query es donde comenzamos a construir las sentencias SQL. Para ello, nuevamente les muestro, tenemos en cuenta nuestro diagrama. Entonces vamos a crear una tabla cliente con tres campos y una tabla factura con tres campos y las relaciones que hay entre ellos, las llaves. Todo eso lo vamos a hacer. Entonces empezamos. Eh, create table, clientes, cliente, perdón. Abre paréntesis y entonces tiene un campo que se llama docCliente que lo vamos a definir de 15 caracteres. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿y de dónde sacó 15 caracteres? Todo eso lo estoy sacando de mi diccionario de datos. Cuando yo construyo el diccionario de datos, digo que el campo docCliente, que representa el documento de cliente, va a tener un tamaño de 15 caracteres, todos alfabéticos, y va a ser requerido. Eso que acabo de decir es lo que debería ir en el diccionario de datos. ¿Por qué? Porque al momento de la construcción de la base de datos, normalmente uno lo que sigue es lo que ya tiene planeado en su diccionario de datos. Aquí me disculpan. Nom cliente, el nombre del cliente también va a ser char y le vamos a definir un tamaño de 60 y va a ser requerido. ¿Qué significa? Que cuando digiten un registro, ese campo debe ir por obligación. Y vamos a colocar teléfono del cliente, que también es char, pero de 12. Y no va a ser requerido. Y vamos a definir una primary key, o sea, la llave principal o llave primaria, que va a ser dot cliente. Cerramos paréntesis. Cuando ya hemos escrito la instrucción, simplemente le digo ejecutar. Entonces nos salió un mensaje. Entonces a este query, el resultado me está diciendo que no retorna datos. Por efectos indico de tiempo, pues voy a hacer las instrucciones y al final les muestro el resultado. Entonces, en esta ventana tenemos el query. Si yo quiero otra ventana, simplemente le digo quiero una nueva ventana para queries. Entonces acá las puedo estar administrando. De la tabla clientes, la siguiente. Entonces en esta tabla voy a decirle quiero crear una tabla
que se llama factura y que contiene número de la factura. Es de tipo char de 6 posiciones. Requerida. Voy a colocar una fecha de la factura que es de tipo date y también es requerida. Y por último vamos a colocar dot doc cliente que es de tipo char de 15 posiciones, el mismo tamaño que definimos en la otra tabla y también es requerido. Tiene un primary key, que es número de la factura y tiene una llave foránea, que es documento del cliente, que está referenciada con la tabla cliente. Campo, el campo es documento cliente. Cerremos, verifiquemos. Crear tabla factura, número de la factura de 6 posiciones requerida, fecha de factura de tipo fecha requerida, documento cliente de 15 caracteres requeridos. Verifiquemos en la anterior instrucción. Correcto. La tenemos. Y en la nueva. Ups, me disculpan. La tenemos. Primary key, non factura. Perfecto. Y ahora, ¿qué vamos a hacerle? La vamos a ejecutar. ¿Cómo la ejecutamos? Vamos a decirle ejecutar la sentencia. Correcto. Entonces hemos ejecutado dos sentencias y vamos a verificar en Access su funcionamiento. Entonces en Access hacemos un F5 para actualizar, aparecen dos tablas, la tabla cliente y la tabla factura, y en herramientas de bases de datos damos clic en relaciones y mostrar todas las relaciones. Entonces démonos cuenta que aparecen los campos que he digitado y la relación que he construido, una relación de uno a muchos. Este es el trabajo que ustedes tienen que desarrollar. Muchas gracias.